Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy una cordial bienvenida. En esta segunda parte, tal cual como finalizamos en el video anterior, daremos inicio a lo que será la práctica por medio de lo que conocemos ya como la distribución normal. Para esto es muy importante que recordemos todos los conceptos que estuvimos trabajando en el video anterior y con el cual nos vamos a dar cuenta que el uso de una distribución normal realmente no es tan complejo como lo pudo haber parecido de forma teórica. Vamos a definir nuevamente que los dos valores importantes con los cuales vamos a trabajar serán el valor de la media y de la desviación estándar. Sin embargo, a través de esos dos valores nos vamos a dar cuenta que podemos ir contestando ciertas preguntas de vital importancia con la cual entenderemos el uso de la distribución normal. Sin más estudiantes, avancemos con el propósito del video y para eso entonces iniciaremos con este ejemplo, el cual como ya sabemos por experiencia en las otras distribuciones de probabilidad, el mismo tendrá un contexto que nos va a servir de vital importancia. En este caso vamos a suponer que los tiempos de duración de una serie de bombillas eléctricas poseen una distribución normal con una media de 4.850 horas y con una desviación de 380 horas. Técnicamente podríamos llegar a considerar que estos dos resultados los hemos obtenido a través de datos estadísticos. Podríamos decir que lo que ha hecho la empresa es directamente tomar cada una de las bombillas que ha tomado como una especie de muestra y para eso ha medido cuál es el tiempo medio que tienen esas bombillas y cuál es el rango de desviación que pueden llegar a poseer. Mismos estudios que nosotros hemos hecho de forma estadística con anterioridad. Sin embargo, como nos daremos cuenta, el objetivo en este caso es que vamos a trabajar con estos dos valores para poder encontrar la probabilidad de que un bombillo eléctrico tenga un tiempo de duración de máximo 4.100 horas, de mínimo 4.513 horas y al mismo tiempo vamos a comprender qué pasará si seleccionamos una muestra de 1.000 bombillas y queremos responder la pregunta de cuántas de ellas durarán menos de 4.500 horas. Puede que esta última pregunta parezca la más curiosa de todas, pero nos daremos cuenta que no será tan así si hacemos uso correcto de lo que aprenderemos en las dos primeras preguntas. Ahora bien, estudiantes, como hemos dicho, debemos comprender de que en este caso la distribución normal debe trabajar muy de la mano con el valor de la media y de la desviación estándar, que en este caso ya sabemos será 4.850 y 380 respectivamente. Pero al mismo tiempo también deberemos recordar, así como lo hemos hecho en las anteriores distribuciones de probabilidad, que el planteamiento de la pregunta dependerá de la pregunta exacta que nos estén haciendo. Para eso debemos considerar muy de la mano tanto la palabra máximo y la palabra mínimo que observamos en las dos primeras preguntas. Por lo tanto, estudiantes, iniciemos de una vez con la solución y para eso entonces recordaremos lo que habíamos comentado con anterioridad. Debemos comprender que en este orden de ideas el valor de la media, que ya sabemos que es de 4.850, vendrá a ser representado por medio del valor de mu, mientras que en el otro caso debemos recordar que el valor de la desviación estándar se llegará a representar por medio de la letra griega sigma. Pero ahora sí, teniendo en cuenta esta pequeña identificación inicial, vamos a responder la primera pregunta que será la probabilidad de que las bombillas eléctricas tengan un tiempo de duración de máximo 4.100 horas. Debemos recordar que esta palabra máximo ya lo hemos explorado en videos anteriores y debemos tener en cuenta que más allá de comprender que el máximo es que sea desde un punto hasta más adelante, realmente esa palabra significa que tomaremos los valores anteriores, es decir, el límite máximo o también dicho el tope máximo al cual podrán llegar las bombillas eléctricas en este primer ejemplo será de 4.100 horas. Por lo tanto, en ese sentido, podríamos decir que la probabilidad que nos están planteando es que la variable aleatoria sea menor o igual a 4.100. En este caso no nos podremos sobrepasar de ese valor de 4.100, pero lo que sí podemos hacer es tomar los valores anteriores a este 4.100. Recordando que si bien nos damos cuenta, el ejercicio no nos dice cuál es el valor mínimo o el valor máximo que pueden llegar a poseer las bombillas eléctricas. Solamente nos dan como referencia el valor de la media y el valor de la desviación estándar, lo cual significa entonces que no podemos hacer el planteamiento de cuáles serán los valores inferiores a 4.100, porque podríamos decir que esos valores, por ejemplo, serían 4.099, 4.098 o incluso, como estamos hablando de tiempo de duración en horas,
horas, también podríamos hablar de decimales, 4097.9, 4097.8 y así consecutivamente. Claramente, como nos estamos dando cuenta, no sería optativo empezar a enlistar cada uno de los valores si hacemos uso de la distribución normal. Mejor lo que podemos hacer en este caso es hacer una representación gráfica por medio de lo que ya conocemos como la campana de distribución normal o también conocida como campana de Gauss. Si nos damos cuenta, en este caso, estaremos recordando que en el centro de toda la campana siempre vamos a poseer el valor de la media. Como en este caso decimos que el valor de la media es de 4850, podemos llegar a encontrar que el 4850 estará en toda la mitad. Mucho más a la izquierda estaremos encontrando el valor de 4100, recordando que ese es un valor mucho más pequeño que el mismo 4850. Y como en este caso vamos a encontrar la probabilidad de que las bombillas duren máximo hasta 4100, o mejor dicho, que no sobrepasemos el 4100, nos estamos dando cuenta que la probabilidad que vamos a encontrar será una probabilidad a la izquierda de la campana. Mejor dicho, esta pequeña sombra que vemos en la cola izquierda de la campana técnicamente nos está reflejando que la probabilidad que vamos a encontrar realmente no va a ser tan grande, va a ser una probabilidad pequeña, tal cual como lo estamos viendo en toda esta gráfica. Pero ahora, a partir de este punto, es donde llega la pregunta principal. ¿Cómo encontraremos directamente esta probabilidad? Como recordaremos, en el video anterior hemos especificado que la manera teórica en la cual podemos llegar a encontrar una probabilidad en una distribución normal es por medio de integrales definidas. Pero como bien sabemos que esas integrales pueden llegar a ser algo complejas de calcular, para eso nos quedaremos directamente de una manera mucho más general con nuestro software de Microsoft Excel. Y nos daremos cuenta que para esta ocasión Excel nos permite encontrar la probabilidad por medio de dos funciones. La primera función que veremos en este caso será distr.norm.n, una función que podemos llegar a utilizar si aplicamos directamente el símbolo del igual al principio. Tal cual como nos estaremos dando cuenta, al momento de utilizar esta función y al momento de abrir paréntesis, la misma nos va a pedir cuatro cosas. La primera de ellas, la que llamaremos como el valor de x, que ya sabemos en este caso será la variable aleatoria. Y para este primer ejemplo nos daremos cuenta que el valor será de 4100. Luego de ello, en el siguiente punto y coma, encontraremos el valor de la media, que como nos daremos cuenta para este caso será de 4850. El siguiente punto y coma nos dice después que deberemos aplicar el valor de la desviación estándar, que será de 380. Finalmente, después del último punto y coma, recordaremos otra vez el famoso valor acumulado, que como ustedes recordarán en las anteriores distribuciones de probabilidad como la binomial o la Poisson, nos quedamos con el resultado de falso porque decíamos que no queríamos acumular las probabilidades, sino que queríamos encontrar probabilidades totalmente fijas. Sin embargo, como en este caso hemos dicho, para una distribución normal o también para cualquier distribución de variables aleatorias continuas, lo mejor que podemos hacer es acumular todos los valores. Fijémonos que la misma sombra nos está diciendo que debemos acumular todas las probabilidades que pueden estar antes del 4100, lo cual significa entonces que en este caso ya no nos quedaremos con la palabra falso, sino que nos quedaremos con la palabra verdadero, porque en este caso necesitaremos que acumulemos todos esos valores que habíamos comentado con anterioridad. Y entonces, al momento de hacer uso de esta función y nuevamente quedarnos con los cuatro primeros decimales, nos vamos a dar cuenta que el resultado final sería 0,0242 o, como lo hemos dicho también en su forma porcentual al momento de multiplicarlo por 100, 2,42%. Es decir, una probabilidad realmente pequeña y que resalta directamente lo que estábamos comentando en la campana de Gauss. Si nos damos cuenta, en este caso la probabilidad lo que representa es que las bombillas que tengan un tiempo de duración de máximo 4100 horas realmente no van a ser muchas de esas bombillas. Si la probabilidad es pequeña es porque realmente no se está cumpliendo a la cabalidad con la pregunta que se está especificando. Pero en ese caso ya sabemos entonces la primera forma en la cual nosotros podemos llegar a utilizar nuestro software de Microsoft Excel para que de esa manera encontremos la probabilidad por medio de una distribución normal. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la otra forma optativa que nosotros también podemos hacer uso por medio de Excel? Como ustedes recordarán,
Al final del último video estuvimos hablando de algo llamado la distribución normal estandarizada, la cual definimos como un aditivo para que de esa manera, en forma práctica, no tengamos que utilizar integrales. Se podría decir que internamente Excel usó integrales para que de esa manera encontrar esta probabilidad que vemos aquí en la parte de arriba. Si nosotros queremos hacer otro uso del software de Excel para que encontremos una probabilidad, podemos hacer uso de esta otra función que vemos en la parte de abajo, distr.norm.stand.n, que como nos daremos cuenta por el nombre directo de esta función, técnicamente lo que estamos llevando a cabo es una estandarización, que para este caso recordaremos la fórmula con la cual habíamos definido la estandarización. Al momento de hacer uso de esta función, nos vamos a dar cuenta que Excel solo nos pedirá dos cosas, un valor llamado Z y el otro valor llamado acumulado, donde recordaremos que para este caso el acumulado siempre será un valor verdadero, tal cual como lo habíamos mencionado en teoría, pero para el caso del valor de Z, nos vamos a dar cuenta que tendremos que hacer un cálculo así como lo vemos antes del punto y coma. Tendremos que tomar el valor de la variable aleatoria, que sería 4100, y restarle el valor de la media, que es 4850. Finalmente ese valor lo vamos a dividir en la desviación estándar, que será de 380. Si nos damos cuenta, la resta entre el valor de la variable aleatoria y la media deberá estar entre paréntesis para que de esa manera el Excel pueda leer que realmente después de esa resta, luego vendrá la división con el 380. Técnicamente este proceso es lo que estamos llamando como la estandarización y lo podemos recordar en el video de la parte anterior en la cual definíamos cómo encontrar ese valor de Z. En este caso, como nos damos cuenta, Z se calculará internamente de esta forma y si hacemos uso de esta función, nos vamos a dar cuenta que la probabilidad va a ser exactamente la misma a la que tenemos acá en la parte de arriba, 0,0242 o dicho de otra forma, 2,42%. En este sentido, nos estamos dando cuenta que independiente de la función que utilicemos, ya sea que Excel calcule internamente la probabilidad por medio de integrales o puede que lo estandarice por medio de la fórmula de la estandarización, realmente vamos a encontrar la misma probabilidad. Aquí podríamos decir que tenemos un libre albedrío para saber entonces cuál de las dos funciones podemos utilizar porque ambas nos van a dar el mismo resultado. Pero como tal entonces ya sabemos cuál será la primera probabilidad a la cual estamos haciendo referencia. Sigamos entonces ahora con la segunda probabilidad con la cual recordaremos que en este caso nos están diciendo cuál será la probabilidad de que las bombillas eléctricas tengan un tiempo de duración de mínimo 4513 horas. Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente con respecto a la palabra máximo. No podemos confundirnos de que el máximo significa que van a haber valores mucho mayores. Antes, al contrario, la palabra máximo significa que los valores serán mucho más pequeños. Al mismo tiempo, podríamos llegar a entender que la palabra mínimo 4513 significa que vamos a encontrar la probabilidad desde el 4513 en adelante. Es decir, el tope mínimo con el cual vamos a comenzar será 4513, pero de ahí en adelante podemos encontrar más valores. Dicho desde el punto de vista de una distribución de probabilidad, podemos darnos cuenta que el planteamiento será que X, que es la variable aleatoria, sea mayor o igual a 4513. Y al mismo caso, como lo vimos en el ejemplo anterior, podríamos hacer el planteamiento por medio de nuestra campana de Gauss, donde nos estamos dando cuenta que otra vez en el centro tenemos el valor de la media, 4850. Un poquito más antes, tenemos entonces el valor de 4513, pero como en este caso este será el valor mínimo, técnicamente la sombra ya no se generará a la izquierda, sino que se generará a la derecha. Y como nos estamos dando cuenta, a diferencia del ejemplo anterior, la sombra ya parece mucho más grande, lo cual significa entonces que la probabilidad que vamos a encontrar también puede ser una probabilidad algo más grande de la que vimos en el ejemplo anterior. La cuestión en este caso es que deberemos tener mucho cuidado en cómo nosotros encontraremos esta probabilidad, porque para esto también recordaremos lo que sucedía cuando hacíamos uso de la distribución binomial y la distribución Poisson. Ya sabemos que en ciertas ocasiones tendremos que utilizar algo llamado el complemento, recordando de que en este orden de ideas, tal cual como lo vimos anteriormente, la función de distr.norm.n o incluso la función distr.norm.stand.n solamente nos van a permitir a calcular
directamente las probabilidades cuando la sombra se genera a mano izquierda. Lo podemos intentar con cualquier otro valor y nos vamos a dar cuenta que realmente esas probabilidades por medio de esa función solamente se encontrarán por medio de la mano izquierda. Sin embargo, si queremos encontrar las probabilidades que se acumulan a la derecha, para eso recordaremos otra vez el tema del complemento, donde en este caso podríamos decir que en la primera forma estaremos recordando que el complemento aplica cuando colocamos el 1 y el menos. Ya sabemos que este 1 menos lo que nos va a permitir hallar es la otra parte de la probabilidad que realmente es la que nosotros estaremos necesitando. Luego del 1 menos nos estaremos dando cuenta que la función vuelve a ser exactamente la misma. Solamente colocaremos el 4513 en la primera parte que es X, luego 4850 que sabemos es la media y el 380 que es la desviación estándar. Al final ya sabemos que como vamos a acumular todas las probabilidades, lo lógico es utilizar el valor de verdadero y tal cual como lo habíamos dicho con anterioridad, vamos a darnos cuenta que en estos momentos la probabilidad que se va a generar si utilizamos esta función, así como lo vemos en la parte de abajo, será de 0,8124 o dicho de otra forma, 81,24%, una probabilidad mucho más grande considerando lo que habíamos explicado de forma gráfica. Tengan en cuenta que si no hubiéramos escrito el 1 menos, lo más seguro es que la probabilidad hubiera dado más pequeña y eso no hubiera sido lo correcto porque si nos damos cuenta la probabilidad tenía que ser grande. Básicamente estaríamos diciendo que si no le hubiéramos escrito el 1 menos, lo que hubiera hecho Excel es calcular la probabilidad que se encuentra a mano izquierda, recordando que generalmente esta fórmula de distr.nor.n de por sí sola solo nos permite calcular probabilidades a la izquierda, pero colocando el 1 menos, que es el complemento, podemos hallar la probabilidad contraria, que será la que se encuentra a mano derecha. Lógicamente, si tuviéramos que utilizar la segunda forma, que es la de la estandarización, nos vamos a dar cuenta que la función distr.nor.stand.n también va a requerir este 1 menos y ya sabemos que acá, dentro de la fórmula, cuando nosotros estemos haciendo la estandarización, o mejor dicho, encontrando el valor z, otra vez haremos el mismo proceso de antes. Tomaremos el valor de x, que es el valor de la variable aleatoria, le restaremos la media y al final lo dividiremos en la desviación estándar. Nuevamente ya sabemos que el verdadero siempre lo estaremos utilizando cuando hacemos uso de la distribución normal. Pero como tanto, entonces estudiantes ya sabemos, es muy importante que hagamos un debido planteamiento de manera inicial. Necesitaremos comprender si la probabilidad será a mano izquierda o si la probabilidad será a mano derecha. Todo ello dependerá para que nosotros realicemos un debido planteamiento por medio de la función, ya sea de forma número 1 o de forma número 2. De igual forma, ya tenemos una pequeña base que gracias a nuestra campana de Gauss podremos comprender si la probabilidad generalmente tiene que ser grande o pequeña. Y tal cual, como lo vimos en este caso, técnicamente la probabilidad tenía que ser grande si hacíamos el debido esquema de nuestra famosa campana de Gauss, donde ya sabemos que la media siempre se encontrará en la mitad y alrededor puede ser a mano izquierda o a mano derecha, encontraremos los valores con los cuales realicemos un planteamiento, porque claramente también podríamos llegar a utilizar valores que no necesariamente sean pequeños a 4850, sino también podríamos encontrar valores más grandes. Sin embargo, para este caso avanzaremos ahora a la última pregunta, donde ahora comprenderemos algo muy interesante que podemos encontrar por medio de la distribución normal. Fijémonos que en esta última pregunta nos están hablando de que vamos a seleccionar una muestra de 1000 bombillas, pero nos están preguntando cuántas de ellas durarán menos de 4500 horas. Fijémonos que en este caso la pregunta no hace relación a una probabilidad. Sin embargo, vamos a entender que si nosotros ya sabremos cuál es la probabilidad de que las bombillas duren menos de 4500 horas, para nosotros será mucho más sencillo entender cuántas de las 1000 bombillas durarán menos de ese tiempo. Así que, por lo tanto, si encontramos una pregunta de este estilo, ¿qué será lo mejor que podemos hacer? Como ya sabemos, vamos a plantear primero la probabilidad. Primero que todo, nos están diciendo que las bombillas van a tener que durar menos de 4500 horas. En este caso, la palabra menos de una vez resalta que nosotros estaremos utilizando el menor o igual. Es decir, que en este caso estaremos encontrando la probabilidad que se genera a mano izquierda. Y así, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, podemos darnos
cuenta de una vez que la probabilidad realmente no va a ser tan grande, porque esta sombra realmente no ocupa demasiado espacio de toda la campana que estamos viendo acá a mano derecha. Así que por lo tanto, como ya sabemos que la probabilidad se va a generar a mano izquierda, no va a haber necesidad de utilizar el complemento. Recuerden que ese complemento solamente será cuando la probabilidad se genere a mano derecha. Así que por lo tanto, ya sea por medio de la forma número 1 o por medio de la forma número 2, que es la estandarización, recordaremos nuevamente cuál es el proceso. El valor de la variable aleatoria, 4500, el valor de la media, 4850 y el valor de la desviación, 380. Siempre comprendiendo que estamos llevando a cabo la acumulación de los valores y que por lo tanto, en este caso, la probabilidad sería de 0,1785. Ahora, a partir de este punto, inicia la diferencia con respecto a lo que habíamos dicho con anterioridad. Nosotros no nos están preguntando todo lo que es el tema de la probabilidad. Nos están preguntando que si hemos tomado 1000 bombillas de muestra, ¿cuántas de ellas van a durar directamente menos de 4500 horas? En este caso, lo que hemos hallado es la probabilidad de que una sola bombilla dure menos de 4500 horas. Y en este caso, la probabilidad es de 0,1785. Que ya sabemos por experiencia que si quisiéramos hacer la conversión a su valor porcentual, lo que haríamos es tomar este valor y multiplicarlo por 100. Pero como en este caso no nos están preguntando por la probabilidad, lo que vamos a hacer es un proceso diferente. Vamos a tomar el valor de la muestra, que son 1000 bombillas, y lo vamos a multiplicar por 0,1785. Recordando que este 0,1785 es la probabilidad de que una sola bombilla dure menos de 4500 horas. Y si queremos encontrar cuántas bombillas de 1000 van a durar menos de ese tiempo, lo que vamos a hacer entonces es tomar el valor de la muestra y multiplicarlo directamente por ese valor, el cual, como nos daremos cuenta, nos va a dar como resultado 178,5, lo cual significa entonces que de 1000 bombillas, 178,5 pueden durar menos de 4500 horas. Lógicamente sabemos que obviamente no tendría ningún sentido que la cantidad nos diera un número decimal, así que por lo tanto lo que podemos llevar a cabo es una pequeña aproximación del 178,5 a su número entero más cercano, que en este caso sería 179. Incluso podemos observar que este símbolo que estamos utilizando como una especie de virguilla, lo que realmente significa es que este resultado es un aproximado, pero de todos modos podríamos decir que aproximadamente de 1000 bombillas, 179 de ellas durarán menos de 4500 minutos. Esta será la lógica con la cual nosotros también podemos llegar a trabajar por medio de la distribución normal. Obviamente, si quisiéramos encontrar la probabilidad de que de 1000 bombillas, algunas de ellas duren más de cierto tiempo especificado, también podríamos hacer el mismo cálculo. Solamente deberíamos tener mucho cuidado de que, como en ese caso queremos buscar las bombillas que duren más de un tiempo, en ese caso la probabilidad ya sería de X mayor o igual. Y ya sabemos que en este caso tendríamos que utilizar el complemento. Entonces, estudiantes, ya a partir de este punto podemos dar por entendido de que nosotros ya tenemos una idea mínima de cómo funcionan las distribuciones de probabilidad, y tal cual nos hemos dado cuenta en todos estos videos, deberemos recordar que cada distribución de probabilidad depende de la información que nosotros tenemos de manera inicial, al mismo tiempo de la pregunta que nosotros también estemos formulando. Es por esto que es muy importante que si queremos practicar mucho más a fondo sobre este tema de las distribuciones de probabilidad y también sobre las variables aleatorias, podemos observar el taller de práctica que encontraremos directamente en esa misma pestaña. En ese taller nos daremos cuenta que tendremos varios enunciados con los cuales podemos llevar a cabo el planteamiento a través de todas las distribuciones de probabilidad. Y recordaremos que si bien en este caso no haremos un parcial directamente de este tema, sí haremos la ejecución del quiz. Técnicamente el quiz para este corte va a ser con respecto a estas temáticas, no solamente variables aleatorias, sino también las distribuciones de probabilidad, ya sea binomial, ya sea Poisson o ya sea normal. Vamos a comprender que todo ello será lo que nosotros encontraremos en el quiz. Por lo tanto, les recomiendo tener una debida práctica con respecto al taller en general y que de esa manera podamos solventar todas las dudas que hemos venido adquiriendo a lo largo de estos últimos videos. Sin más, estudiantes, les desearé a todos y a todas un muy feliz día,
tarde o noche, independiente de la manera en la cual estén viendo este video. No será hasta una próxima ocasión y como siempre les recuerdo, no olvidemos participar en el foro de participación para que de esa manera brindemos ciertos ejemplos de todas estas distribuciones que hemos conocido en estos últimos videos. Estudiantes, hasta una próxima ocasión.